Déjeme enlazarme en estos momentos vía telefónica con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar de las noticias más importantes. La saludo primero, doctora, ¿cómo le va? Muy bien, Vicente, atentísima como siempre y dispuesta a compartir con ustedes muchas de las cosas que estamos viviendo todos en colectivo en este país. Oiga, pues nunca nos hubiéramos imaginado un día patrio, un 15 de septiembre así, ¿no? Con un zócalo vacío, con una consulta o una petición de consulta para enjuiciar a los expresidentes, con largas filas para comprar un cachito para la rifa en torno al avión presidencial. En fin, doctora, deme su reflexión de este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país. Pues histórico como nunca, Vicente, porque realmente el 15 es esta fiesta en la que, amigos y enemigos se juntan, se encuentran en el Zócalo. Obviamente siempre hay una simpatía por el presidente en turno o los acarreados del momento, pero creo que una de las cosas que fue muy interesante es ver una primera celebración el año pasado que fue muy vitoreada, muy festejada, incluso por los más reacios. Y en ese sentido, pues la siguiente siempre es la expectativa de ¿con qué nos puede sorprender? Y vaya que nos sorprendió, pero la vida, Vicente, qué impresionante momento histórico estamos viviendo. Un 15 de septiembre donde se nos pide no salir, no llenar las plazas, al contrario de lo que se hubiera esperado, ¿no? Hoy hubiera sido un día pero de locura. Y justamente, vamos a tener mucho la expectativa de seguirlo a través de la televisión, a través cada quien, ya estará comprando todo mundo, ya estarán terminando de hacer el pozole, los chiles en nogada, lo que se vayan a comer hoy en la noche, pero en eso es muy interesante ver que el ambiente, es festivo, a pesar del momento muy duro que estamos viviendo, porque seguimos en la pandemia, Vicente, y de ahí el llamado a no ocupar las plazas, aunque con una cosa que creo que es positiva. Yo escuchaba ayer la conferencia de todos los días de salud y se decía que sin bajar la guardia, pero hay una curva sostenida que implica que ya no ha habido aumentos estadísticamente hablando, porque claro, esto ya sabemos que es exponencial. Entonces, eso implica que aunque haya algunos lugares de mayor peligrosidad aún con el tema del contagio, pero en la mayoría de las partes del país ya estamos, si no a la baja, ya de una manera no a la alza, que eso es muy buena noticia, mientras, obviamente logremos mantener este esquema. Y por tanto, esto hace especial como nunca a este 15 de septiembre que nos oirá gritar desde los balcones, desde las ventanas de nuestras casas, pero con la televisión, Vicente, porque no podemos salirnos ni a la plaza de la esquina. Así es, y hay tanto de lo que la gente debe, creo yo, celebrar. Por ejemplo, esta revolución pacífica, esta rebeldía en una firma, representada en una firma, y yo, no es que no llegue a entender, pero sí me llama mucho la atención cómo hay tantos que quieren demeritar este esfuerzo de recabar firmas a lo largo y ancho de nuestro país y más allá de nuestras fronteras para pedir el juicio a los expresidentes, doctora. Pues mira, yo creo que aquí esto hasta le da vida, Vicente. Vamos a ponerlo desde otra perspectiva e incluso a darles el crédito de que en la medida en que se descalifica, sobre todo con argumentos legaloides, y te voy a decir por qué. Porque es verdad que esta es una consulta para a su vez hacer una consulta vinculada en términos jurídicos que tuviera un procedimiento que sería, lo que está mandatado por nuestras leyes. Pero para poder pedir una consulta así, nuestras leyes exigen, fíjate la odisea, Vicente, lo que hemos hecho en 15 días, juntar, yo no sé exactamente el número de firmas que se vayan a completar, pero por lo menos estamos llegando al número mínimo que se requiere, que es el 2% del padrón electoral de nuestro país, que está rozando los 90 millones, Vicente. Ojo, esa es una. La otra es en 15 días. Y la otra, un ejercicio absolutamente ciudadano. Aquí, no faltará el que diga, no, es que yo vi a uno que también trabaja, no sé, así. Pero tú lo que tienes es un ejército, y en esto hasta se deberían de celebrarnos más
digamos, los que más han acompañado todo este ejercicio de empujar el ejercicio ciudadano y el empoderamiento ciudadano, porque esta es la prueba de que después de décadas, ojo, décadas de ejercicio, participación, involucramiento, hay algunos sectores de la sociedad que están dispuestos a avanzar un poco más que el mero ejercicio electoral de ir a votar. O sea, ya nos dimos cuenta que votar es indispensable, pero es solo un pasito, Vicente. Votar es fácil, vas el día, te ponen todo, es como que la fiesta está lista ahí, nada más llegas, firmas y te vas a tu casa de nuevo, y si hay fútbol te pones a ver el fútbol. Eso implica ir, formarte, hacer parte de este grupo, y digo, los que lo organizan aún más, ¿no? Y los que están ahorita contando firmas, pero todavía más. Entonces, lo que tendríamos que estar es celebrando la capacidad de una ciudadanía mexicana siempre caracterizada como apática, por muchos estudiosos, y durante mucho tiempo se decía, la cultura política mexicana es apática o tiene rasgos, digamos, de no ser muy activa y muy movilizada frente a cuestiones de injusticia muy claras. Entonces, cuando tenemos un cambio tan importante, yo creo que lo que hay que celebrar es eso. Y obvio, quienes lo critican desde una lógica meramente legal, que porque, a ver, ¿por qué el presidente no lo hace? Bueno, espérate, primero el presidente no es el Tlatuani y va a resolver todo. Y si no hay un empuje y una presión de la ciudadanía, pues también hasta el gobernador más ducho se hace loco, Y aquí lo que estamos viendo, y bueno, lo vimos hoy con el saque que hace el presidente, pues para estar a tono con lo que está ocurriendo, y justamente, tampoco nos la vamos a dar de inocentes, todo es político, Vicente, pero por supuesto, pero no lo entiendan como partidista, no confundan político con partidista, porque no siempre es así. Y en ese sentido, a mí sí me parece que quienes critican, digamos, están en contra, o le ponen todo el tiempo peros, bueno, están en su derecho, y te decía yo, hasta agigantan el acto mismo, porque al final de cuentas, pese a esas críticas, pese a esos comentarios que siempre afirman que es que si ya está en la ley, ¿por qué no lo dejan a que la ley lo resuelva? Pues porque la ley en este país, y en ninguna parte, dicen, en ninguna parte, resuelve realmente lo que la ciudadanía al final tiene que empujar. Si fuera solo por las leyes, tenemos las leyes perfectas en el tema que me digas. Digo, no sé si perfectas, pero muy buenas. Y en todo caso, digamos, nos apegaríamos a lo legal. La realidad es que cualquier mexicano sabe que las leyes se las pasan por el arco del triunfo, y que a las leyes les dan vueltas, y justamente el argumento leguleyo es lo que hace que al final de cuentas, bueno, pues esa ley quede siendo pues una atrofia y un dique para la justicia. Entonces, estamos en un momento increíblemente movilizado de un porcentaje de población que realmente decidió participar activamente, y lo deberíamos de celebrar. Te voy a decir cuál es el símil, Vicente. Esto es el símil a cuando en su momento Cárdenas tuvo apoyo, a lo mejor de algunos grupos, unos cuantos miles de personas, ¿sí? Cuando fueron a llevar joyas, de gallinas, lo que tuvieron en la casa para apoyar una gesta histórica de su momento con Lázaro Cárdenas. Bueno, la historia, si tú quieres, la historia oficial, consigna ese hecho, pero todo momento histórico va acumulando en una construcción de lo que vamos viendo que constituyen estos momentos que determinan los siguientes pasos que los gobiernos, que las naciones, que la propia ciudadanía va tomando. Entonces, estamos en un movimiento, en un momento muy parecido en ese sentido, donde aquí no hablamos de unas miles de personas, hablamos de más de 1 millón de personas movilizadas a lo largo de todo el país. Entonces, yo lo veo al revés, que podrían ser los críticos, Vicente, como un momento históricamente muy interesante. Para los que no participaron podrán decir que ocurrió, y yo escuchaba que ustedes también comentaban que los medios que no consignaron, por ejemplo, el momento de la participación muy activa, muy vivaz, de quienes están ayudando a contar las firmas, por ejemplo, recibiendo todas las firmas, o los que están llevando las firmas. Oye, Vicente, que no lo consignen ahorita, bueno, pues es perderte la nota de primera mano, pero lo peor es que cuando se haga el recuento, y estamos a meses de lo que pasó este año, no podrán dejar fuera este evento, porque además avanzará en términos legales, ¿sí? Va a avanzar, por tanto, va a tener todavía más presencia y más, digamos, contenido lo que se está haciendo ahora con carácter, si tú quieres, simbólico ciudadano. Entonces, que lo dejen fuera ahora, pues les van a estar pidiendo las imágenes para poder retransmitirlas por no haber ido al momento histórico, a seguirlo en términos de, bueno, pues medios de comunicación, vamos a decir,
pues que tienen la gran proyección y la capacidad para hacerlo. Entonces, veámoslo así, y estos que son críticos, démosle su lugar, porque al final es como cuando le soplas a la lumbre, se te prende más, Vicente, y eso es lo que creo que lograron hacer frente a un cuestionamiento, y no digo los críticos así chatos, digo los críticos que daban argumentos de repente que había que pensarle y había que oponer, porque finalmente pues sí hay un tono muy legaloide, digo yo, cuando se trata de cuestionar un ejercicio que pues podrían decir, pues si no importa, si solo es simbólico y no va a servir para nada, pues entonces no les tendría que importar a ellos, ¿no? Obviamente, lo que está en el trasfondo, más allá de lo que se avance, Vicente, es un tema de didáctica política que no podemos perdernos. Y yo lo celebro enormemente por eso, Vicente. Doctora, Epigmenio Ibarra escribe algo que me parece brutal, contundente para la oposición, que no entiende lo que no entiende. Que lo que la TV no ve, la radio calla, la prensa ignora, la comentocracia desprecia, lo muestre la red al mundo. Casi 2 millones de firmas son procesadas por las y los voluntarios que trabajan febrilmente. Este es el otro grito, la exigencia de juicio a los expresidentes. La verdad me conmueve lo que escribe Epigmenio Ibarra. No, pero además poético, lo escribe lindo, lo escribe potente, con esa fuerza y la brutalidad de su pluma que lo dice todo. Y yo ahí te diría, qué interesante cómo se vea esto, no necesariamente hoy, pero cómo lo consigne el resto del mundo, porque es lo mismo que cuando nosotros vemos movilizaciones en otros países lejanísimos a nosotros y nos sorprendemos y decimos, mira caray, es eso que a lo mejor pensábamos, ¿no? Esto es la primavera árabe y vemos a los jóvenes con los teléfonos celulares movilizándose y nos sorprendimos, por decir un ejemplo, pero el que tú me digas, y es cuando te das cuenta que hay una comunidad, una ciudadanía movilizada, digamos, tomando cuenta del momento histórico que le toca vivir en cada país. Y acá, lo decías muy bien, estamos hablando de un acto que, ojo, también deberíamos de celebrar todos, lejos de ser una movilización violenta o que infunde miedo o descalifica, lo que dice es avancemos por la vía legal y le exigimos a la autoridad por la vía legal que haga esta consulta. Entonces es al contrario, lo que estás viendo es a la ciudadanía, más, digamos, apegados a las leyes, y si esas leyes no son suficientes, bueno, habrá que cambiarlas, habrá que ajustarlas, porque ciertamente para México muchas veces este tipo de leyes, se los voy a repetir, en 2 semanas había que conseguir el 2% del padrón electoral, Vicente, ¿de qué estamos hablando? Si eso no es filtro para excluir, bueno, la verdad, y una cosa que para todos quedó clara, y mira aquí le voy a dar hasta su sombrerazo a los que intentaron hacer, digamos, candidaturas independientes. Saben muy bien lo difícil que es conseguir firmas, digo, sobre todo si no tienes un proyecto, ¿verdad? Pero eso ya lo dejamos aparte. Pero el punto aquí es difícil, porque la propia ley hace su trampa para excluir y lo sabemos. Entonces, la gesta, digamos, heroica de haber logrado sobreponerse, movilizarse y al final conseguir las firmas, no es poca cosa, y eso es lo que va a acabar siendo consignado, bien lo dice Epigmenio, por todos los que al final de cuentas se negaron a dar lugar a este acontecimiento, pues lo van a tener que acabar dando. Y sí creo que va a ser muy interesante cómo se replique después en la lectura, si quieres no de la coyuntura exactamente, pero sí en ese país que se está movilizando. La gente exige, y la gente exige, ¿por qué? Porque ya sabemos que votar no es suficiente, Vicente. Una ciudadanía que no se moviliza para lo que le interesa, bueno, pues que en 6 años nos vemos para el siguiente voto, ¿no? O sea, de eso no se trata, y creo que es parte del aprendizaje también ciudadano que estamos teniendo como país. Y mientras muchos vivimos, experimentamos, somos testigos de este momento histórico, el PAN marca hoy su aniversario número 81 con tal vez la peor generación de panistas, unos preocupados por los bisteces, otros por la longaniza, otros acusando espionajes que no existen. Vaya momento tan lamentable para el PAN que llega a su aniversario, insisto, número 81, doctora. Porque muchos de los que son los
digamos, las fuerzas fuertes, las imágenes fuertes, las personalidades fuertes del PAN, ya no están ahí, Vicente. O sea, es interesante que hasta quienes llegaron a la presidencia con ese partido, en el caso de Felipe Calderón y su esposa, ni siquiera están ahí. O sea, esta es la contundencia de que es un partido que se volvió hueco, y los que están ahí tienen pues los intereses para poder usar la membresía que les da y que les permite competir electoralmente, y bueno, siguen en ese sentido siendo una fuerza importante, porque mucha gente lo refiere como a lo mejor el partido que fue, el partido que presentó, pero sobre todo, fíjate, es importante que no se nos olvide, por ejemplo, el caso del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Él alega cosas y bueno, no una serie lo hemos seguido todas estas semanas sobre todo. Pero él perdió la presidencia ante Peña Nieto en su momento y quedó en tercera fuerza político-electoral cuando habían logrado sacar de ese partido al PRI del poder. O sea, no tendrían no solamente que presumir nada, sino se tendrían que disculpar con sus propios electores, Vicente, porque perdieron digamos, no solo la presidencia, sino se fueron hasta el tercer lugar en esa elección. Estoy hablando de la de Peña Nieto en el 2012. Entonces, dicho esto, pues es un momento para celebrar. Yo creo que más que celebrar es como cuando justamente uno hace una reflexión de vida, de una larga vida, 81 años, bueno, pues muy meritorios y ojalá que sea con sana salud en otros sentidos. Pero ahí es donde la madurez tiene que estar por enfrente, tiene que sentar a la gente a que reflexionen, y no lo han hecho, Vicente. Ese partido, por las disputas internas, no se ha sentado a hacer una autorreflexión, algo que internamente incluso no salga de aquí, podamos decir lo que pensamos, se pelean entre ellos, porque digo, no está el bollo para otros hornos, ¿verdad? Ciertamente tienen razón, tienen muchas molestias entre ellos, ¿no? Y también la dirigencia de estos pues jóvenes, pues ya ni tan jóvenes, ¿verdad? Pues ya les dejamos jóvenes cuando vemos que los otros tienen 80 y tantos años, pero estos jóvenes cuarentones, de repente lo que vemos es que se han deshecho de la cúpula o de los que podrían darles una presencia distinta o un discurso que los regresara a sus orígenes, por lo menos este discurso de moral o de ética, si tú quieres, incluso con un contenido religioso importante en su parte central, no de hablar de la iglesia, me refiero a esta parte que trae los valores, ¿no? Un poco más del sentido común, de la vida correcta, que les gusta mucho en el PAN, y que a mí me parece que lo perdieron cuando teníamos, oye, ¿qué clase de gobernantes han tenido? Y no hablo solo de los de ahorita, sino, oye, ¿quiénes fueron? Digo, a mí no se me olvida este señor que fue candidato a gobernar Colima, no, ahorita me voy a acordar el nombre, pero que no solamente era bailador y que hizo fiestas ahí en el Congreso, sino que además propugnaba por la pena de muerte y porque en México se hiciera legal el uso de armas. O sea, desquiciados, Vicente. Y por tanto, ese partido sí necesita reflexionar o, bueno, lo que ya empezaron a hacer, dividirse en el intento que ha tenido Calderón Hinojosa y su esposa, y el mismo señor Anaya, que pues obviamente él ocupó un lugar para hacer un tipo de panismo que a todas luces pues es contrario a otros panistas, ¿no? Ahí él con Ricardo Anaya pues entró todo un grupo que ni siquiera eran del PAN, acuérdate que su principal asesor era el señor Jorge Castañeda, y ahí pues también se desvirtuaron mucho de las cosas que me imagino yo que deben calarle fuerte a los panistas te iba a decir de hueso colorado, pero pues de hueso azul, ¿no? Entonces creo que es un día difícil para el PAN, porque además ni siquiera es que en este momento estén tan bien posicionados como se hubiera esperado cuando pues serían la oposición muy clara, ¿no? Tan evidente frente, digamos, no tienes otros grupos, Felipe Calderón, decíamos, ahí rascándole, o esos grupos más de ultraderecha, pues que la verdad, pues solo los loquitos les hacen caso, ¿no? Pero yo creo que el PAN está llamado a reflexionar en serio, Vicente. Doctora, como siempre es un deleite platicar con usted, que disfrute la fecha, que viva México, y estamos al pendiente. Le mando un abrazote muy, muy patriótico el día de hoy, muy mexicano. Y muy patriótico, y coman rico, beban prudentemente, y a la hora del grito nos escuchamos desde las ventanas de cada quien, Vicente. Nadie salga, porque lo que tenemos que hacer es también demostrar así que podemos
ya seguir digamos, conteniendo y eventualmente, por favor, que empiece a bajar este asunto de la pandemia, porque el mundo entero está preocupado. Le mando un abrazo, es la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura. Gracias, doctora.